Estamos hoy en nuestra sección de los sábados de la República con José Manuel Restrepo. Actualmente está saliendo de ser el rector del CESA y ya fue elegido como rector de la Universidad del Rosario. Es la primera vez que pasa en Colombia que alguien cambia así como si fuera un jugador de fútbol de un equipo a otro. Pues Jorge Hernán, yo la verdad no había visto circunstancia parecida a esta, por lo menos dentro de las universidades que son reconocidas en el país. Y creo que además es una práctica interesante porque es una práctica que es relativamente común en los Estados Unidos, en los países desarrollados, en donde hay rectores que se movilizan de una a otra universidad. Yo creo que también, en buena medida, y lo diría en este caso mucho más por el CESA que por el Rosario, es una prueba de madurez institucional, porque no es común que una institución escoja a una persona que es egresado de otra universidad para regentar esa universidad. Creo que eso demuestra un poco, repito, la madurez de las universidades. Cuando uno está aquí en el CESA, y de hecho estamos haciendo la grabación hoy acá en una de las casas del CESA, el perfil del estudiante, y lo digo porque yo dicté clases aquí, pues es bastante puntual, administradores, gente que va a manejar el país. Pero en el Rosario usted se va a encontrar con otro perfil de estudiantes. Hay mucha fuerza en el área jurídica, muchos abogados importantes que han pasado por el país en diferentes instituciones, exalumnos del Rosario, y eso de alguna manera tiene que tener un cambio en el chip mental. ¿Cómo lo ve? Porque de alguna manera no es lo mismo manejar ese tipo de perfil ahora. Yo creo que, digamos que está claro que esta es una institución de educación superior que se considera institución universitaria focalizada en administración, casi como si fuera una facultad de administración. Y estoy haciendo el tránsito a una universidad que es eso, es diversidad de programas en distintas áreas del conocimiento. Naturalmente el tránsito es radicalmente distinto. Afortunadamente tengo la ventaja de haber sido durante casi más de 7 años vicerrector de la Universidad del Rosario, en donde conocí cómo es la mentalidad, las perspectivas, la lógica, cómo funciona una facultad de jurisprudencia, cómo funciona una facultad de medicina, cómo funciona una escuela de ciencias humanas o una facultad de ciencia política y gobierno. La clave es que en cualquiera de los dos casos, pues al final de cuentas, una universidad es eso, es tener la capacidad de gobernar en unión en esa diversidad de distintas disciplinas y profesiones. La nueva ministra de Educación, Jenna Parodi, ha hablado mucho de la importancia de la educación en este plan del gobierno Santos, parte 2, y hay de todo, nuevas becas, hay que profundizar en mayor cobertura, se va a ampliar el horario en algunos colegios. Es todo un plan en donde me imagino también viene una parte importante para las universidades. ¿Cómo ven ustedes esa nueva Colombia, digamos, educada, y a dónde pueden ustedes aportar desde las universidades ya fortaleciendo algunos temas? Y lo primero a reconocer y a destacar es el haber hecho de la educación un elemento central de la narrativa oficial. Yo nunca había visto, por lo menos en un plan de desarrollo relativamente reciente, que la educación fuera un pilar de un plan de desarrollo. La educación normalmente había sido medio cenicienta, cambiaba cada 6 meses con varios ministros. Por lo menos después de eso dimos un tránsito a una ministra que duró un periodo de tiempo importante. El hecho de que la educación esté en la narrativa y además sea pilar de un plan de desarrollo significa que es una apuesta de país y de nación por el tema de la educación. Sin duda alguna las universidades tienen que jugar un rol protagónico en ese sentido, no solamente en función de la ampliación de cobertura, en donde tiene que haber un compromiso, por ejemplo, con programas de becas a una gran cantidad de la población que se queda sin oportunidades de formación. Hace poco conversaba con la ministra Parodi sobre la posibilidad de que incluso la Universidad del Rosario pudiera comprometerse con la participación en ese programa de becas a estudiantes que son sobresalientes, pero que se quedan sin las oportunidades de alto nivel de calidad en educación superior. Pero creo que también hay otros elementos nuevos que ella está incorporando en su plan de desarrollo y quiero destacar uno en particular, el tema de la internacionalización, el tema del bilingüismo. Me parece que es indispensable que las universidades colombianas entiendan y se comprometan con que si queremos que este país sea realmente competitivo en el concierto internacional, es indispensable avanzar en internacionalización. Yo he dicho que en el caso del Rosario tenemos una apuesta. La apuesta es acelerar la internacionalización, hacer de la internacionalización un tema de profundidad. Y el mejor ejemplo de eso es la primera universidad que no es sajona en el ranking de Shanghai de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Tokio, que ha tomado la decisión de hacer esa apuesta. ¿Qué significa esa apuesta? Atraer profesores internacionales, atraer estudiantes internacionales, propiciar más posibilidades de doble titulación a los estudiantes colombianos, definitivamente bilingüismo. Aquí en el CESA particularmente el 90% del programa de administración nosotros lo montamos
totalmente en inglés, para que los estudiantes realmente tengan la opción de formarse en un formato bilingüe. Quiere decir entonces que la internacionalización pasa por esos elementos y pasa también por el tema de fellows, intercambios de científicos, de investigadores alrededor de la investigación en el mundo entero. Y ahí también le dije a la ministra Parodi, ministra, en ese tema cuenta con nuestro respaldo, porque creo que el mundo tiene que recibir o tiene que darnos más en este proceso de internacionalización. Por último, hay un tema que es una queja continua de los empresarios colombianos, los industriales, la gente que monta compañías, continuamente ven que hay como una brecha o un desligue entre el universitario recién salido y la realidad de la industria colombiana. Hay un periodo de adaptación que a veces es una curva muy grande de aprendizaje y usted ve que hay países donde eso está bastante fusionado, las prácticas empresariales son mucho más reales, las compañías están metidas con las universidades en el desarrollo de investigaciones o de nuevas tecnologías. ¿Cómo lograr que el graduado colombiano esté más aterrizado a la realidad de lo que necesita el país? Yo lo que creo es que independientemente de la disciplina o de la profesión es indispensable un acercamiento estrecho, mucho mayor, entre la universidad, la empresa y el Estado. Normalmente han sido actores que no se hablan entre sí, el uno no habla, el otro no escucha, el otro simplemente no entiende o no comunica. A mí me parece que es indispensable avanzar en esa dirección y creo que el país lo ha hecho. Ejemplos como Ruta N en Medellín es un valioso ejemplo de acercamiento universidad, empresa, Estado. Ejemplos como Bogotá Connect, en donde tanto el CESA como la Universidad del Rosario son fundadores de esta institución que permite el acercamiento. Eso permitiría traducir algo en lo cual se quedan muchas universidades, que es en la torre de marfil de la creación de conocimiento, solos allá, centrados, al camino a la innovación. La innovación es poderle darle valor agregado a la sociedad con ese conocimiento. Yo creo que ese tránsito tenemos que darlo todas las universidades. Tenemos que entender que nosotros no solamente producimos conocimiento, sino producimos conocimiento pertinente para la sociedad. Y eso se tiene que traducir en los currículos de formación. Tiene que haber una revolución pedagógica y curricular para que los planes de estudio realmente incorporen la nueva dimensión internacional y también nacional de las necesidades del entorno, de las necesidades del sector productivo, con un componente adicional, que también ha sido mi propuesta en el caso de la Universidad del Rosario, y es que tiene que haber mayor uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje. Nuestros estudiantes son todos digitales, son una cultura radicalmente distinta. Nosotros no podemos pretender dar la misma educación que nos daban a nosotros en una cultura que no era una cultura digital. Hoy en día en las universidades uno ve de pronto que hay una ausencia de preparación y de introducción en toda esta historia de los denominados MOOCs, Massive Open Online Courses, cursos masivos, abiertos. Y cuando uno va al mundo entero, Harvard, por ejemplo, MIT tienen Harvard X, Stanford tiene otro programa similar, las universidades iberoamericanas acaban de arrancar Myriad X. Nosotros tenemos que estar haciendo parte de ese concierto internacional de reflexión sobre el uso de la tecnología en la formación de los estudiantes, porque repito, es una generación que naturalmente le llega a lo digital. Y en ese mundo digital, ya para terminar, está recientemente, porque esto comenzó en 2007, 2008, el tema de las redes sociales. Ahora no solo son digitales los estudiantes, sino que están inmersos en un mundo donde tienen conexión permanente con otros países, otras culturas, aprenden rápidamente, intercambian ideas y están un poco más abiertos al debate, así sea de manera virtual. ¿Cómo usar y explotar las redes sociales en el campo de la educación? Nosotros hicimos un ejercicio aquí, particularmente en el CESA. Nuestras redes sociales se convierten en nuestra plataforma de comunicación, y en nuestra plataforma de mercadeo y de marketing, de cómo llegamos a la sociedad. Nosotros ya no usamos nada distinto a redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de Facebook. Nosotros nos conectamos con la sociedad y con el medio. Y yo creo que las universidades no se pueden eximir de esa realidad. Las plataformas web hoy no son solamente un espacio donde se muestra la universidad. Tiene que haber esa posibilidad de que el usuario cree contenidos, tiene que haber el UCC, que es la posibilidad de que el usuario también opine, comente, proponga nuevas iniciativas, proponga ideas, dialogue con sus profesores. Me parece que en todo este tema digital, pues las redes sociales juegan un papel fundamental en el marketing, en la construcción de conocimiento, en la divulgación de conocimiento, para no ir muy lejos. Tradicionalmente nos acostumbramos al libro escrito, que era el que se publicaba en las editoriales universitarias. Hoy los ebooks posiblemente tienen mucha más difusión que un libro escrito, porque llegan al mundo entero. Incluso además, si son abiertos, de contenido abierto, pues mucho más posibilidad de diálogo
existe con la sociedad. Entonces me parece que hoy las redes sociales son un medio a través del cual podemos difundir el conocimiento, difundir la universidad e impactar en el entorno. José Manuel, buena suerte de la transición del CESA a la Universidad del Rosario y gracias por estar con nosotros hoy en La República.